Bien, en esta segunda parte del programa de esta semana, hemos querido realmente compartir con una mujer que, en primero, tengo que decir que admiro por su capacidad intelectual. Pero definitivamente también tengo que reconocer que es de ese tipo de personas que abrazan la cámara, que la cámara las ama y que su rostro simple y llanamente se ve bello enfrente de cámaras. Pero, como lo dije, antes que nada, admiro su capacidad intelectual. Claudia Isabel Palacios Giraldo. Así es, ¿no? Está perfecto. Bueno, está lindo. Dos nombres, dos apellidos. Así es. Claudia, gracias por permitirnos estar en el programa de esta semana. Vamos a compartir un poquito de la vida de Claudia, vamos a hablar de cómo ve el periodismo hoy por hoy y por supuesto que vamos a hablar también de su libro, que ahora tuve la oportunidad de darle un ojito y empecé a ver algunos detalles muy interesantes de las historias que ahí están. ¿Cómo llega Claudia Palacios al periodismo? Antes de hablar de cómo llega a CNN, ¿cómo llega al periodismo? ¿Cuándo decide uno, como periodista, que a mí me tocó su momento, pues, ¿cuándo decide Claudia, yo quiero ser periodista? Como unos 2 años antes de tener que ya tomar la decisión de a qué carrera presentarme cuando estaba terminando el colegio, yo pensé que seguramente mi mayor vocación era el periodismo, porque yo tenía esta curiosidad de estar averiguando todo, preguntándolo todo, pero siempre por la timidez me costaba mucho trabajo resolver todas esas curiosidades, entonces yo me inventaba maneras de resolverlas y lo que hacía era hacer encuestas a mis vecinos y me iba de casa en casa pidiéndoles que me respondieran una encuesta y no hacía nada con esas encuestas, pero así saciaba mi curiosidad por ciertos temas de a qué partido político pertenecían, por quién votaban, por qué. Y cuando ya llegó la hora de tomar la decisión de qué carrera estudiar, yo dije, debe ser que, o sea, yo sigo con estas mismas curiosidades, debe ser que lo que yo necesito es un medio que me ayude a poder canalizarlas y ese es el periodismo, porque con esa timidez pues yo no iba a poder dedicarme a preguntarle cosas a la gente sin que tuviera la licencia para hacerlo. Bueno, hay una característica que he conversado con varios periodistas a quienes he entrevistado y es que al principio nos caracteriza mucho el tema de la timidez y ya luego como que nos encanta el tema de andar preguntando y nos profundizamos. Y entonces tengo que preguntarte, ¿saltas primero a la prensa escrita o vas directo a la televisión y en qué momento, cómo es que llegas a la televisión? Yo quería hacer periodismo para escribir, pero cuando llegó la hora de hacer la práctica profesional, como yo quería escribir, dije, voy a chulear, como decimos en Colombia, el tema de la televisión en la práctica, porque pues yo no me voy a dedicar a la televisión. Y resulta que hice prácticas en un noticiero de televisión y quedé enganchada porque el jefe en ese momento se iba a dirigir. En Colombia en ese momento se creaban los canales privados y a él lo llevaron de director noticias a uno de los canales privados, a Caracol Televisión, y él me llevó a mí. Y me dijo, usted no sabe nada, usted no tiene ni idea de nada, pero tiene madera y yo le quiero ayudar. Y entonces así fue como él pues me puso al mismo tiempo de reportera y presentadora, lo cual fue una gran irresponsabilidad de su parte, solo porque un día me vio, yo siempre he andado muy simple, muy sencilla, nunca me maquillo, me peino solamente como para no asustar en la calle y así como estaba un buen día me dijo, hágase enfrente de la cámara, lea lo que dice el prompter y le gustó. Y entonces me dijo, usted también va a ser presentadora, por eso desde que comencé estoy haciendo las dos cosas, la reportería y la presentación. Por ahí leí que decías que no puedes ser buen presentador si no sos buen reportero. ¿Por qué lo calificas así? Pues es que realmente uno como periodista, ¿qué es? Uno presta un servicio social. El periodismo es un servicio social y si no se presta de esa manera, si no se concibe de esa manera, no tiene sentido. Y mucha gente que le gusta estar en el set, que quieren ser presentadores, que es un gran peligro entre quienes yo detecto entre quienes están estudiando periodismo, todos quieren ser presentadores porque les parece que lo importante del periodismo es el reconocimiento y todos los beneficios que ese reconocimiento trae. Pero realmente el periodismo debe ser un servicio social, solo así tiene realmente, cumple una labor importante. Entonces, el presentador que no sale a la calle, que no habla con la gente, que no conoce en carne propia o a través de sus propios sentidos cuáles son las necesidades de la gente que consume ese noticiero de televisión,
esa falta de conexión se nota a la hora de presentar las noticias. Y usted lo puede ver mirando varios presentadores y se va a dar cuenta que los que realmente son reporteros que salen a la calle son los que mejor entendimiento tienen de los temas, son los que hacen preguntas más acertadas. Y con esto no quiero desmeritar que hay presentadores muy buenos como lectores de noticias y analistas de información, pero la labor se engrandece aún más cuando uno ha tenido el contacto con la calle. ¿Cuándo le toca la puerta el tema de CNN? Ya estabas presentando en Caracol, te recuerdo en la señal internacional, pero ¿cómo te toca la puerta el tema de CNN? Yo recibí un email de CNN, del productor ejecutivo en esa época que era Ignacio Greifest en 2004, febrero del 2004. Me dice, queremos hablar con usted. Yo pensé que era una broma porque yo no había mandado ningún reel, ningún trabajo mío para que lo tuvieran en cuenta. Yo sabía que había una vacante en CNN en español porque había una persona cercana a mí que había viajado recientemente a Atlanta para aspirar a esa vacante, pero yo realmente estaba bien en Colombia, no tenía ningún interés en salir a vivir fuera del país, entonces pues no me había interesado realmente en ver si había posibilidades para mí. Pero una presentadora del mismo noticiero del mismo canal donde yo trabajaba, envió su reel para que la tuvieran en cuenta ella, y en ese reel puso 10 segundos de una presentación mía. Y cuando estaban viendo ese cassette en CNN en español, la productora jefe en ese momento dijo, rewind, ¿quién es esa otra? Entonces, esa otra era yo. Y por eso fue que me escribieron a preguntarme que si a mí me interesaba. Y bueno, ahí ya me hicieron unas pruebas y me invitaron a Atlanta. Y ahí, por ejemplo, Glenda fue fundamental para que yo tomara la decisión de aceptar esa propuesta, porque ella me mostró su casa, cómo vivía, me ayudó hasta elaborar el presupuesto para yo saber si lo que me estaban ofreciendo si era un buen salario o no, y así. Cuando estás en ese instante previo a salir de cámaras, si te cambia el mundo, ¿qué tanto te lo cambió? ¿Qué tanto te cambió a vos? ¿Te cambió en tu esencia? ¿Sigue siendo la misma? ¿Y cómo fue ese primer instante? No, yo creo que la esencia es la misma. Obviamente uno adquiere tal vez un desarrollo más acelerado de la responsabilidad con su carrera o de la conciencia con su carrera, porque uno todos los días cuando está al aire es como presentando un examen y uno es tan bueno o tan malo como le fue la última vez que salió al aire. Entonces esa dinámica de estar todos los días como probándose uno mismo y probándole pues a la audiencia, a los jefes, que uno tiene las cualidades para estar ahí, sobre todo yo que empecé tan joven, que podía estar expuesta a tantas críticas, que solamente por la cara de niña en ese momento pues podrían decir no le creo nada. Esa circunstancia pues lleva a que uno a una velocidad mucho mayor se empodere de su rol, se comprometa con hacerlo muy bien y acortar el tiempo de las equivocaciones. Pero la esencia es la misma, o sea, vuelvo al punto, el periodismo es un servicio social y tenemos que ejercerlo de esa manera. Entonces, por más que llegue todo el glamour que acompaña el hecho de ser un presentador de noticias o un presentador de televisión, el objetivo y la razón por la que uno está ahí no es para verse bien y para ser reconocido, sino para informar a la gente y ayudarle a que tome mejores decisiones en cuanto a qué políticos elegir, si estamos hablando de una campaña, cómo invertir el dinero, a crear conciencia crítica acerca de los temas de la sociedad, cómo mejorar la salud, en fin. Entonces, la esencia sigue siendo la misma, aunque claro que llegó todo un glamour que uno pues entiende que tiene que cuidar y conservar también es parte de la carrera y del oficio. En el momento, a mí me tocó la oportunidad de estar frente a Juan Pablo II en 3 oportunidades y me tocó cubrir la beatificación de él. Pero, y llegó a significar mucho el personaje de Juan Pablo II. Pero sé que para ti también es muy simbólico, porque tuviste que enfrentarte a una transmisión de muchísimas horas, si mal no me recuerdo eran 7 u 8 horas, en donde estuviste con la noticia más importante del mundo, con uno de los seres humanos más apreciados en el mundo. ¿Cómo se asume esa responsabilidad? Bueno, ahí esas de esas responsabilidades que uno quiere que le toque, aunque por supuesto no quiere que la noticia llegue. Pero
todos sabíamos que el Papa pues se iba a morir en un tiempo relativamente, en el mediano plazo, ¿no? Desde unos 5 años antes, que uno lo veía tan enfermo. Como periodista, la responsabilidad era prepararse para ese momento. Entonces, pues así lo hice yo iba, toda la información que veía de él que me interesaba, la iba archivando en una carpeta, debidamente subrayada, con anotaciones. Leí un libro de un periodista que escribió sobre la vida del Papa, sobre lo que había sido su pontificado. Y pues estaba muy atenta a todos los temas, a todos los enfoques que había de los que había que hablar en el momento en que él muriera, acerca precisamente de su legado, de la teología de la liberación, de la caída de la cortina de hierro, del muro de Berlín, o sea, de estar muy consciente de cuáles podían ser todos los temas de los que debíamos hablar en esa transmisión. Y pasó que la muerte del Papa fue un sábado, aproximadamente a las 3 de la tarde, algo así. Yo ese día estaba regresando de Panamá para Atlanta. Entonces, el momento de la muerte le tocó a Glenda, que me estaba reemplazando. Cuando yo llegué al noticiero, como a las 6 ya, pues a mí me tocó desde ahí, desde ese momento hasta el fin de la transmisión, que fue ya en la madrugada, eso, ¿no? A moderar ese acontecimiento mundial. Me quedo con una pregunta. Cuando te pasas al otro lado de la acera, ¿verdad? Y sos entrevistada, no quien entrevista, quiero decirle que uno tiene la ventaja cuando entrevista, me pongo a pensar, ¿cuál es aquella pregunta a la cual siempre dices, ojalá que no me hagan esa pregunta? Ese tema no me gustaría tocar. Y aún así tienes que prepararte para eso. ¿Siempre te lo cuestionas o transitas libremente? Yo no pienso mucho en eso, la verdad. Y va en contra de lo que, si yo fuera asesora de comunicaciones, le recomendaría a quien esté asesorando, porque uno siempre tiene que pensar, bueno, qué le van a preguntar a uno para saber qué va a responder. Pero la verdad es que no me he creado una disciplina de hacer eso. Generalmente los temas sobre los que me preguntan los periodistas o son cosas muy puntuales de lo que yo esté haciendo, de una cobertura o de mi libro, o temas generales del ejercicio del periodismo, que como son los que uno habla en el día a día, pues ya tiene como masticadas esas ideas y no hay necesidad de libretearlas. Pero sí pasa, por ejemplo, que me preguntan cuál es la peor entrevista, cuál es la mejor entrevista. Y yo, o ya después de muchas veces que me han preguntado eso y que he decidido no volvérselo a preguntar a nadie, porque es a veces como... Como la cajonera. Sí, el lugar común. Yo encuentro que no tengo respuesta para eso, entonces siempre me toca dar una respuesta muy larga y explicar que en realidad para mí cada entrevistado, no importa el perfil que tenga, es muy importante. O sea, tan importante hablar al niño que sufrió la pederastia por parte de un sacerdote, o al joven que sufrió la pederastia por parte de un sacerdote en su niñez, o hablar con el presidente Lula. O sea, es tan importante para mí lo uno como lo otro. Entonces siempre me cuesta mucho trabajo definir cuál es la mejor entrevista o la peor entrevista. ¿Qué es lo que más sensibiliza a Claudia Palacios? Pues los niños, las historias de los niños y de los jóvenes, porque ahí está, es también, como dicen acá, una cajonera, un lugar común, pero ahí está el futuro de la humanidad, y es ahí en las cosas que le pasan a la juventud y a la niñez que se ve si el mundo está cambiando. Todas las generaciones de alguna manera hemos querido cambiar el mundo, y aunque hay aspectos de éxito en ese propósito, pues el mundo no ha cambiado lo suficiente como muchos quisiéramos, porque seguimos viendo mucha tragedia y mucho dolor. Entonces, cuando uno ve que los niños son víctimas o que los jóvenes son víctimas de esos grandes males de la humanidad, se da cuenta de que apremia la necesidad de hacer algo para cambiar el mundo. Sí, ahora que estabas hablando del tema de los niños, leí rápidamente algunas historias de niños que están inmigrantes en los Estados Unidos y que hablan que no es tan sencillo para ellos, tienen que esforzarse el triple, mientras sus compañeros viajan, ellos no pueden moverse. Este es el libro de Claudia, Te vas o te quedas, bastante simbólico el título,
Ahorita vamos a hablar del título y lo que significa. Pero esa historia de ese niño que ve a sus compañeros que viajan a Francia, que viajan a otros lados, la imposibilidad material para ellos de moverse y cómo la diferencia social se está dando y siguen luchando a lo interior. ¿Qué es lo que quisiste decir? ¿Qué es lo que querés imprimir en este libro? Cuando cualquier persona lo coja y lo lea, Claudia me dejó a mí este mensaje. Pues yo quiero que encuentren la respuesta a esa pregunta que es el título del libro, ¿te vas o te quedas? Porque en América Latina nos quejamos mucho y es parte de la condición del ser humano quejarse, ¿no? Y siempre estamos diciendo, el tráfico de esta ciudad, la contaminación, o la corrupción, o los huecos de las calles. Y todo el mundo entre sus salidas tiene como unas bajo la manga la posibilidad de irse. Dice, yo quisiera irme, me voy a ir a un país donde las cosas sí funcionen, donde los políticos no se roben la plata. Y entonces mucha gente mira pues a los países europeos, a Estados Unidos, y eso está muy bien, eso es sumamente legítimo, la migración es muy positiva para el migrante, para el país de origen, para el país de destino, siempre y cuando se sepa hacer. Pero lo que yo encontré al convertirme en una migrante, al estudiar el tema de la migración, al conocer historias de migrantes, es que la mayoría de la gente no lo sabe hacer y que por lógica que parezcan las cosas que hay que hacer para que la experiencia migratoria sea exitosa, cuando la gente está en esa situación desesperada de tener enfrente una balanza y poner en un lado las razones para irse y en otro lado las razones para quedarse, las razones para irse son muchas y las razones para quedarse no son tantas, pero cuando uno cruza la frontera se da cuenta de que lo más difícil no solamente no es cruzar la frontera, sino que lo más difícil es todo lo que viene en adelante y ahí pesa mucho todo lo que uno pierde cuando se va del lugar donde uno nace, porque donde uno nace se le va formando alrededor una red de hilos invisibles que le ayudan a hacer la vida cotidiana mucho más fácil. Y cuando uno pierde esa red como por obra y por arte de magia, de un momento para otro, uno se siente completamente desnudo y ahí es que uno se da cuenta de quién es uno realmente, o sea, si uno sí tiene la pasta de la que uno cree que está hecho para sacar adelante sus proyectos y sus ideas. Entonces, migrar no es una cosa simple y eso es lo que yo quiero que la gente cuando lea este libro entienda, que si a eso es a lo que lo lleva a su espíritu, tiene que prepararse. Hay cosas que hacer antes de tomar la decisión, hay cosas que hacer en el momento de migrar y hay muchas cosas que hacer después de migrar. Son 30 historias, 10 muy positivas, otras 20 que no lo son, divididas en temas, que le van a permitir a la gente cuando lo lea encontrar o entender que se le van a presentar situaciones difíciles y que hay manera de salir de ellas o de manejarlas de una manera que no se le hubiera ocurrido si no hubiera conocido estas historias. Leía varias líneas de principios espirituales en Claudia Palacios. Es espiritual, Claudia Palacios es una persona que nos podría decir de otra manera que el ser humano puede ser feliz a pesar de las cosas. Yo creo que el éxito, o sea, alcanzar el éxito es ser feliz. Alcanzar el éxito no es llegar a tener mucha plata o llegar al cargo más alto de una compañía o llegar a ser muy famoso. La persona que es feliz es exitosa, no importa en qué condiciones viva, ¿no? No importa que aparentemente sus condiciones sean muy difíciles. Entonces, yo creo que esa es una mejor filosofía de vida. Yo soy o pertenezco al grupo de personas que no se traza metas a largo plazo tan puntuales. O sea, yo desde muy joven sabía que quería que me fuera bien en la vida, que quería estudiar esta carrera, que quería hacerla bien, que quería ayudar a la gente, pero nunca dije, yo si no llego a CNN, mejor dicho, soy una periodista fracasada. O nunca se me metió entre ceja y ceja que tenía que trabajar con fulanito o con fulanita de tal, ni que tengo que ser como alguien. A mí me parece es un error terrible que la gente... Uno tiene que tener guías, sí, uno tiene que tener gente que lo inspire, sí, pero uno no, es un error querer ser como un fulanito de tal o una fulanita de tal con un nombre y apellido, porque eso daña el proyecto de vida personal y hace que esté uno en una carrera de echarle codo a los demás para llegar a ser como esa X persona. Aquí en el mundo hay espacio para todos y lo importante es encontrar
el espacio de uno, por eso hay que innovar, hay que inventarse uno mismo. Entonces yo sí me siento bastante libre de esas presiones de que para ser feliz y para ser exitosa tengo que estar respaldada por cierta marca y vestirme de cierta manera y frecuentar ciertos sitios. Y eso pues seguramente tiene que ver mucho con un espíritu sano, ¿no? Que es quizá lo que tú me estás dando a entender con tu pregunta. Así es. Quiero entrar, porque no quiero dejar de lado el tema del periodismo y las absolutas transformaciones que estamos dando. Los estudios dicen que en los últimos años más de 100.000 personas que trabajaban en medios de comunicación pues, han perdido sus trabajos en los Estados Unidos. Y hay una transformación tecnológica que va paralela al tema de un nuevo periodismo, de reinventarnos como periodistas. Yo a veces creo que más bien vamos a tener que volver a los principios del periodismo, porque entre tanta información que llega, la veracidad de quién lo confirma va a ser importante, y la veracidad para el periodista o que da el periodista es importante. Antes, unos cuantos de nosotros periodistas jalábamos la información y la colocábamos en los medios. Ahora, montones de personas transitan la información, sin embargo, recorre y esperan el tamiz de la credibilidad que genera el periodismo. Esta evolución del periodismo, ¿hacia dónde nos lleva según Claudia Palacios? Pues estamos en un proceso de transición y tenemos ya pioneros que están innovando, a los que tenemos que observar muy de cerca. Por ejemplo, la compra del Washington Post por parte de Jeffrey Bezos, el fundador de Amazon, que ha dicho que el éxito de Amazon se basa en 3 pilares, que son los mismos pilares que él va a aplicar con el experimento que va a hacer con el Washington Post. Primero, el que manda, hay que ser el número 14 en la lista de Forbes para poder ser coherente con esos principios, pero bueno, hay gente que lo puede hacer. Y seguramente eso va a revertir en bien del periodismo y de los periodistas, pero los principios son, primero, los que mandan son los lectores, o sea, manda la gente. Así como en Amazon mandan los clientes, aquí hay que oír a los lectores, en este caso. Segundo, hay que innovar, o sea, no se puede seguir haciendo lo mismo. ¿Qué vamos a hacer? No lo sé, pero tiene que haber cosas nuevas. Y tercero, hay que tener paciencia, porque dice él mismo, los grandes innovadores en sus comienzos todos fueron incomprendidos, porque los resultados positivos no se ven de inmediato. Entonces, bueno, ese es un experimento. El otro que ya vimos que funcionó fue el del Huffington Post, el blog que creó Adriana Huffington, y pues ahí está, vendido por una cantidad millonaria, con más visitas que el New York Times. Entonces, ¿eso qué nos demuestra? Que sí hay salidas, nos demuestra que sí hay salidas, ¿no? Un visionario y un hombre multimillonario como Warren Buffett no va a comprar 60 periódicos en los últimos años porque cree que se van a acabar, porque cree que se va a quebrar, ¿no? Obviamente no van a obtener ganancias en el corto plazo, pero algo tendrán que sacarle a eso. Entonces yo creo, primero, que sí hay salidas. Segundo, que la gran oportunidad la tienen los que están recién egresando o recién comenzando en el periodismo, porque son los que no tienen nada que perder. Cuando uno ya lleva un tiempo de carrera, pues tiene una credibilidad, ¿no?, que tiene que cuidar, o tiene que no se consigue fácil. Que no se consigue fácil, o tiene una imagen que tiene que cuidar, o ya, pues como cualquier persona en cualquier profesión, ha adquirido unas deudas, ha comprado una casa, ha tenido unos hijos, tiene una familia, y es más difícil apostar o arriesgar en esas circunstancias. En cambio, cuando uno está recién egresado, pues no tiene nada, pero tampoco no tiene nada ni siquiera que perder. Entonces, es la gran oportunidad de experimentar. Y creo que la gente igual va a seguir consumiendo noticias, va a seguir demandando noticias, y el gran desafío es que los periodistas ya no son los que contamos qué pasó. Los periodistas somos los que estamos en capacidad de contextualizar los hechos, de analizarlos, pero en tiempo real. Esa es la diferencia, porque el periodismo siempre ha tenido que hacer eso, o sea, siempre ha tenido que analizar, contextualizar, pero entonces primero nos encargábamos de informar y al otro día analizamos, o que lo analicen las revistas y que contextualicen las revistas. Los noticieros están para dar el hecho puro y duro. Ya eso no es así. Entonces, por eso los periodistas tenemos que salir mejor capacitados de las facultades de comunicación y lenguaje.
o de comunicación social. Yo soy una pesimista de eso. Yo creo que las facultades no lo han hecho hasta ahora ni lo van a hacer. Ni lo están entendiendo. Yo no sé si lo entienden o no lo entienden, pero si lo entienden no están sabiendo cómo hacerlo, porque yo veo que los recién egresados siguen saliendo con las mismas falencias que yo salí. Entonces, ¿qué es lo que yo digo? Si usted quiere ser periodista, estudie una humanidad, una carrera sobre humanidades, relaciones internacionales, ciencias políticas, y especialícese en periodismo para dedicarse a ser periodista. Por supuesto que se me viene todo el mundo encima, pero yo creo que realmente lo que estamos viendo en la Facultad de Comunicación no está a la altura de la magnitud de la responsabilidad que tenemos los periodistas hoy en día más que antes. Bueno, en eso absolutamente coincidimos. No veo a un periodista que pueda avanzar siendo más periodista o sacando más dentro de su propia carrera, porque ahora pues definitivamente el conocimiento está a manos de todo. Y yo siempre recuerdo la anécdota de mi hijo, el día que le pregunté que si tenía claro cuál era la capital de Ecuador, y me dijo, pues no, está muy sencillo, está en Google, así que no lo compliques, papá. Bueno, entonces eso nos demuestra que hoy, como bien lo dices, estamos ante una era completamente distinta en un periodismo que tiene que ser un periodismo a lo mejor 2.0, y los periodistas tenemos que estar mejor equipados para editar, para hacer de todo. A Claudia Palacios yo le quiero agradecer que me haya permitido estar contigo un ratito el día de hoy, desearte muchos éxitos y de verdad pues que Dios te acompañe en todo lo que tienes planeado para tu vida. Alan, muchas gracias por darme la oportunidad de estar en tu programa, de compartir mis ideas con la gente y de compartir un buen rato con un colega de tanto prestigio como tú. No, muchas gracias y ya lo saben, aquí está el libro, ¿Te vas o te quedas? Claudia Palacios, definitivamente hay que leerlo, así que síganlo. Y recordándole mi agradecimiento a la gente de Bayer que fue muy gentil y a la gente de CNN, a todos tus colegas que también pues nos permitieron hacer esta entrevista. Y como siempre, que Dios bendiga los hogares de todas y cada una de las personas que habitan este precioso país. Muchas gracias.